Aquí tenemos entonces, vamos a empezar con esta parte final. Si ustedes se fijan, esta parte fue la introductoria y enseguida empezamos a hablar del eje hipotálamo-hipófisis. Ayer terminábamos de revisar los aspectos de la hormona del crecimiento, viendo los factores que estimulan y que inhiben su secreción, así como la concentración normal de esta hormona. Y finalmente, cómo, ¿verdad? Hay aspectos de factores que cotidianamente van a generar picos de secreción, entre ellos los relacionados con la actividad física. ¿Por qué, verdad? Porque la actividad física, dijimos, consume la glucosa para obtención de energía y eso induce una hipoglucemia controlada y ese es un estímulo para la secreción de esta hormona. Igual en la etapa del sueño, decíamos, con la que iniciamos el sueño, que es la de no MOR, no REM o sueño de ondas lentas, sobre todo en la etapa más profunda, que es la etapa 4. Aquí decíamos que la patología asociada a la hormona de crecimiento, si bien es cierto que no es frecuente. De hecho, la enfermedad más frecuente endocrina, ustedes lo conocen ya, es la diabetes mellitus. Y esta enfermedad es causada por el exceso de hormona de crecimiento. Si bien es cierto, son infrecuentes, pues debemos de conocerlas. ¿Por qué, verdad? Porque tanto el exceso como el déficit de la hormona de crecimiento van a producir serias alteraciones que inclusive pueden terminar con la vida del paciente de una manera temprana, como por ejemplo en el gigantismo. ¿Sí? En la acromegalia hay una sobrevida a largo plazo, es una enfermedad que se presenta en el adulto, decíamos, ya que ocurrió el cierre epifisiario, y en el gigantismo, pues son niños o adolescentes en los cuales todavía el cartílago de crecimiento está funcionando y entonces alcanzan estaturas desproporcionadas, como lo vemos aquí en la foto, ¿verdad? Con Robert Wadlow, con una altura que casi llegaba a 3 metros. Y en el caso de la acromegalia y en el gigantismo, no nada más el crecimiento de los tejidos es lo que está alterado. Obviamente, si el cierre epifisiario ya ocurrió, decíamos, pues es seguro que esa persona con acromegalia no va a crecer en estatura, pero sí va a crecer sus tejidos blandos y van a crecer sus huesos planos. Por eso es que van adoptando esta forma, esta imagen de su aspecto físico, ¿verdad? Que se ve como más tosco, más burdo, el ensanchamiento de la nariz, del puente de la nariz, el engrosamiento de los labios, inclusive a nivel de la cara, de las manos, que es muy evidente, de los pies. A veces los pacientes empiezan a darse cuenta de que algo está pasando precisamente porque ya no les queda, si usaban anillos, pues ya no les queda, o el calzado empiezan a usar un tamaño pues cada vez mayor, ¿sí? Y de la alteración metabólica más común que estos casos de exceso de hormona de crecimiento pueden desarrollar era lo que decíamos ayer, el efecto antiinsulínico de provocar hiperglucemia sostenida los lleva a esa diabetes secundaria, ¿verdad? Eso es dijéramos, la consecuencia, perdón, la consecuencia más frecuente desde el punto de vista metabólico. Bueno, vamos a analizar ahora lo que ocurre con la prolactina. La prolactina es una hormona, por supuesto, ¿verdad? Con acciones pleiotrópicas. Este término de pleiotrópico se emplea para señalar que es una hormona como muchas que tienen múltiples acciones y efectos. Fíjense cómo aquí están enlistados al menos media docena. Y son acciones y efectos que se expresan en diferentes órganos, en diferentes tejidos, en diferentes sistemas
y todas ellas son inducidas por esta hormona. El nombre le vino, o sea, el nombre se le dio porque es la hormona que produce la secreción láctea, la leche materna. Y también al mismo tiempo promueve el crecimiento de la glándula mamaria. Pero es una hormona que participa en el balance hidroelectrolítico y por lo tanto en la osmolaridad del plasma. También, como es una hormona con efecto anabólico proteico, participa en el crecimiento y el desarrollo. No tiene una función tan importante como la del crecimiento, ¿verdad? O como por ejemplo las hormonas tiroideas, pero también se ha detectado que promueve el crecimiento y el desarrollo. Participa en el metabolismo orgánico en general. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene efecto anabólico proteico y también participa en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Y tiene un importante, estas últimas dos funciones que son las de más reciente conocimiento y aplicación en clínica. Tiene una importante función en la reproducción. ¿Por qué? Porque regula la gametogénesis, como lo vamos a ver. Y por lo tanto, esta hormona se convierte en un estudio obligado en el hombre, la mujer, en la pareja que consulten por problema de esterilidad. Y finalmente tiene también una participación inmunomoduladora, es decir, que regula la respuesta inmune. Antes de ver la regulación de su secreción, vamos a hablar un poco de su estructura química. Y hormona de crecimiento y prolactina son hormonas de una estructura química muy similar, de tal manera que las dos tienen cerca de 200 aminoácidos. Es producida esta hormona, igual que lo vimos en la hormona de crecimiento, por las células específicas de la adenohipófisis. A estas células, recuerden, les llamamos lactotrópicas o lactotropos, ¿sí? ¿Y cómo se regula la secreción de esta hormona? Bueno, todas las hormonas adenohipofisarias, recuerden que tienen un control hipotalámico. Y ese control hipotalámico, en este caso, es prioritario, de tipo inhibidor, como lo vemos, perdón, va a ser la siguiente, vamos a regresarnos. Es como lo vemos ahí en el recuadro de la derecha, es predominantemente de tipo inhibidor. Y decíamos que esta hormona, que así la representamos como PIH en mayúscula y que significa hormona inhibidora de prolactina, es la única hormona hipotalámica que no es péptido, ¿verdad? Es esta catecolamina, la dopamina, o de nuevo volvemos a repetir, esta PIH, pues constituye el cuarto sistema dopaminérgico del encéfalo, ¿verdad? Es aquel sistema que nuevamente le recordamos con su nombre, es el sistema tubero infundibular. Y entonces esta hormona, ¿verdad? La PIH, al descender del hipotálamo a la adenohipófisis, inhibe la secreción de hormona de crecimiento. ¿Quién estimula la secreción? Bueno, pues se propone que hay una hormona estimulante. Acuérdense que las liberadoras, las estimulantes, su terminación es RH. ¿Por qué? Porque las iniciales están en inglés y significa que es una hormona que estimula la secreción de hormona, perdón, en este caso de prolactina. Pero también hay condiciones fisiológicas y de otra índole, ¿verdad? Que estimulan la secreción de la prolactina, como cuáles, pues claro está que las que predominan en este caso es el embarazo y la lactancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la función prioritaria que tiene esta hormona, pero también se ha visto que condiciones de estrés y también fíjense qué importante, esta hormona, la TRH, es decir, la hormona liberadora de tiroestimulante. También libera prolactina.
Durante mucho tiempo hay autores que han creído que esta TRH puede ser la misma, puede ser la PRH. Hasta ahorita eso no se ha aceptado, pero sí se sabe, fíjense lo que se sabe, que cuando hay un aumento de la TRH, también se va a liberar prolactina, ¿sí? Es decir, que la TRH en un momento dado, no en secreción normal, en secreción normal, la TRH solo secretaría TSH, o sea, la hormona tiroestimulante. Pero si está aumentada la TRH, entonces también induce la secreción de prolactina. Y fármacos. Y aquí es una lista enorme de fármacos que estimulan la secreción de la prolactina. Ahorita vamos a ver alguna de esta aplicación. Miren, aquí está esta lista para que la podamos revisar, ¿verdad? Ahí está la referencia, que es más o menos reciente, de hace 3 años, en donde tenemos al menos 6, o sea, media docena de fármacos que pueden llevar a una condición de hipersecreción de prolactina, a lo que le llamamos hiperprolactinemia. Fíjense, tenemos antihipertensivos, tenemos antiepilépticos, ¿verdad? Tenemos a la melatonina, antihistamínicos, antidepresivos, neurolépticos, ¿verdad? De los que se usan como antieméticos, etcétera. Vamos a regresarnos acá y entonces vamos a ver que su concentración, su concentración normal tiene variación, ¿verdad? Y tiene variación porque, por ejemplo, en los hombres, pues la concentración habitualmente es la concentración más estable. Eso quiere decir que pues no varía, ¿verdad? Y esa concentración se ha estipulado que esté entre 10 y 20 nanogramos o menos de 20 nanogramos sobre mililitro. Em, También a veces se reporta en microgramos por litro y ahí tenemos la equivalencia. En las mujeres fuera del embarazo, es decir, sin embarazo, la concentración es menor a 25. Vean cómo hay una ligera diferencia mayor en las mujeres. También nanogramos sobre mililitro. Y en las mujeres embarazadas, en la etapa inclusive de la lactancia, pues vean cómo esta concentración se eleva pues no nada más al doble ni al triple, ¿verdad? Mínimo 4 veces o hasta más, ¿verdad? De 800 a 400 nanogramos sobre mililitro. ¿Cuál es la aplicación clínica y por qué le damos tanto espacio a esta hormona en un curso de fisiología endocrina como aplicación clínica? Porque es frecuente, ahora sí, ¿verdad? Así como acromegalia, gigantismo, enanismo hipofisario, que fueron las patologías asociadas a la hormona del crecimiento, no son frecuentes. El llamado, aquí lo tenemos, síndrome de hiperprolactinemia, sí es frecuente. ¿Cuál es la etiología del síndrome de hiperprolactinemia? Bueno, puede ser de dos tipos, ¿verdad? Como lo estamos leyendo, puede ser que el paciente o la paciente haya generado un tumor hipofisiario y ese tumor es de células lactotrópicas o lactotropos. Como van a hipersecretar prolactina estas células, pues al adenoma, que es así, es un adenoma, se le llama prolactinoma. Ese es el nombre que tiene. ¿Qué otra causa puede ser? Pues que haya una disfunción entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Y en este caso, la disfunción hipotalámica consistiría en que el hipotálamo disminuye o no presenta la secreción de la hormona inhibidora. Entonces hay una disminución o una ausencia en la secreción de la dopamina por este sistema. Acuérdense el nombre, tubero infundibular.
¿sí? El cuadro clínico es muy florido, es muy florido. Quiere decir, hay muchas manifestaciones. Em, si ustedes las están leyendo, espero que sí puedan verlo bien. En el número 3 tenemos que lo que domina el cuadro clínico son los signos y síntomas de hipogonadismo. ¿Y por qué va a desarrollar hipogonadismo estas personas que tienen el síndrome de hiperprolactinemia? Pues porque se ha visto que el exceso de prolactina inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. O sea que el exceso de prolactina tiene un efecto inhibidor sobre el hipotálamo hacia esta hormona. Obviamente, si la hormona liberadora de gonadotropinas está a la baja, está inhibida, pues la adenohipófisis no va a secretar folículo estimulante y LH. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar para terminar de revisar. Bueno, aquí tenemos nuevamente en la pantalla. Entonces estábamos viendo que en casos del síndrome de hiperprolactinemia, debido a este tumor hipofisiario de las células lactotrópicas que llamamos prolactinoma, es un adenoma hipofisario, pero se le conoce como prolactinoma por ser hipersecretor de esta hormona. O la disfunción, decíamos, el hipotálamo deja de producir y no le envía a la adenohipófisis la hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina, ¿sí? Y documentábamos que el cuadro clínico que observamos aquí en esta diapositiva, en este recuadro, pues es un cuadro clínico que está dominado por signos y síntomas de hiperprolactinemia. Esos signos y síntomas, obviamente, los vemos, permítame tantito que se me movió la diapositiva, los vemos en el número 2, ¿verdad? ¿Por qué hay hipogonadismo? En eso nos quedamos ahorita que veíamos um, antes de que se acabara esta sesión. Hay hipogonadismo porque acuérdense que en el número 3 tenemos el exceso de prolactina bloquea la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. El hipotálamo, perdón, si no envía a la adenohipófisis la GnRH. Adenohipófisis no va a secretar las gonadotropinas. Entonces hay un descenso de folículo estimulante y LH, por supuesto que tanto en el hombre como en la mujer. Esto funciona en ambos. Acuérdense que ese eje hipotálamo adenohipófisis gonadal es válido para hombre y mujer. Y entonces tanto hombre como mujer van a tener una esteroidogénesis, los esteroides sexuales a la baja. Y claro que también la gametogénesis está inhibida. En el hombre, ¿verdad? Llega a haber una oligospermia o inclusive asospermia.
Cuando escribamos estas palabras, ¿verdad? Azospermia literalmente significa que no hay producción de espermatozoides. Si es oligospermia, pues significa que disminuye el número de espermatozoides a una cantidad que es insuficiente para la procreación. Y entonces el hombre desarrolla esterilidad masculina. En el caso de la mujer, bueno, no hay gametogénesis, entonces no hay ovulación. Y pues si no hay ovulación, pues la hiperprolactinemia es causa de esterilidad femenina. Por eso es que cuando una pareja, hombre y mujer, consultan, ¿verdad? Van a atención médica por un problema de esterilidad, tanto a uno como a otro, debe de checarse su concentración de esta hormona, porque puede ser que la causa de la esterilidad sea el síndrome de hiperprolactinemia. En la mujer hay manifestaciones que son evidentes, obviamente si no hay, si hay hipogonadismo, pues va a haber amenorrea. La mujer puede creer que está embarazada, ¿verdad? Pero hay amenorrea pues por el hipogonadismo. No se forma el endometrio proliferativo ni secretor, ni hay esa depresión hormonal que induce el sangrado menstrual. Entonces esa es la causa de la amenorrea. Hay galactorrea, fíjense, y la galactorrea puede presentarse en el hombre y en la mujer. La galactorrea es un término que utilizamos cuando hay secreción láctea en las glándulas mamarias, por supuesto, fuera del embarazo, pues el hombre hasta ahorita nunca se ha embarazado. Si alguien lo hiciera, pues se ganaría el premio de 1 millón de libras esterlinas que tiene prometido el gobierno de Londres, del Reino Unido, fíjense, 1 millón de libras esterlinas. Pero bueno, en el hombre puede haber una manifestación que es la ginecomastia. En la mujer es difícil porque de por sí las mujeres tenemos un crecimiento de las glándulas mamarias que es evidente, en el hombre no, de tal manera que ese crecimiento de la glándula mamaria, así se le llama, la ginecomastia. En ambos, hombre y mujer, hay disminución de la libido. Todo esto son los signos y síntomas de hipogonadismo. La libido es el deseo sexual. Entonces, en hombres y mujeres hay disminución de ese deseo sexual. En el hombre es causa de disfunción eréctil. Y entonces el hombre llega a desarrollar incapacidad para realizar una erección normal que pueda, ¿verdad? Inclusive tener un coito normal. En la mujer, pues hay anovulación, ya lo dijimos. Entonces nos llevamos de aquí eso, ¿verdad? Cuando una pareja, cuando un hombre o una mujer, su motivo de consulta, claro, puede ser la galactorrea. En la mujer puede ser la menorrea y decir, oiga, es que yo tengo 6 meses sin tener mi menstruación y pues no veo que esté embarazada, ¿verdad? Puede ser que consulte, hombre y mujer, decíamos, por la disminución del deseo sexual, el hombre por disfunción eréctil, también por la ginecomastia, es decir, vean el cuadro, ¿verdad? Cómo se va presentando. ¿Cuál es el tratamiento? Ah, bueno, perdón, aquí me faltó poner un punto 4, agréguenlo. Si la causa del síndrome de hiperprolactinemia es el adenoma hipofisario, el prolactinoma, a estos signos y síntomas de hipogonadismo se les agrega signos y síntomas de tumor hipoficiario, de tumor hipoficiario. Y ya dijimos que como ocupa la silla turca, pues los signos y síntomas son cefalea frontal progresiva en intensidad, y luego cuando este tumor empiece a salir de la silla turca y comprima parte del quiasma óptico, va a haber hemianopsia bitemporal. Entonces, el campo visual, que normalmente viendo al frente es de 180 grados, se va a ir acortando. Hemianopsia. Esos son datos de tumor hipofisario de cualquier índole, no nada más el prolactinoma. Puede haber erosiones en la imagen de tomografía, resonancia o inclusive radiología simple, erosiones de las apófisis clinoides de la silla turca. O puede haber una imagen de doble suelo.
Aquí les presento, miren, ahí está, ¿verdad? El adenoma en la silla turca y vean cómo la flecha en esta imagen de tomografía nos está diciendo que el abordaje es transesfenoidal para tratar de hacer la microadenomectomía, ¿verdad? Si no se puede, pues se va a quitar toda la hipófisis y entonces acuérdense que se va a desarrollar el panhipopituitarismo, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí para terminar? El tratamiento. Pues el tratamiento de un prolactinoma es el de cualquier tumor. Se tiene que resecar. Ya decíamos ahí la técnica, ¿verdad? Es quitar el tumor, es una micro, debí de haberle puesto micro porque es un tumor pequeñito, microadenomectomía transesfenoidal o la hipofisectomía completa. Hay también un tratamiento farmacológico. Cuando la cirugía no es posible, cuando la hiperprolactinemia no es tan acentuada, se pueden dar fármacos que sean antagonistas. Y entre los antagonistas de la hormona tenemos a la bromocriptina, que es una de las que más se usa. A la alquinabolide es otro también de los que más se usa. Y la cabergolina. Son de los fármacos, ¿verdad? La farmacoterapia o el tratamiento médico del síndrome de hiperprolactinemia. Y son estos fármacos antagonistas. Bueno, fíjense cómo la hiperprolactinemia, la patológica, que es la que está al lado derecho, inicia con el prolactinoma. Pero también es importante que vean qué más produce la hiperprolactinemia. Vean el hipotiroidismo. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. El hipotiroidismo primario. Es decir, cuando la glándula tiroides es quien tiene el problema. Quizá la glándula tiroides, ¿verdad?, tiene alguna lesión por algún tipo y entonces, ¿qué tenemos? Que en el hipotiroidismo primario va a aumentar, aquí lo vemos, la TRH. Y acuérdense que la TRH es un estímulo para secreción de esta hormona, ¿verdad?, de la prolactina. Hay otros casos, otras causas menos frecuentes, como es inclusive la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal. En el caso de la hiperprolactinemia fisiológica, ya lo habíamos comentado, el embarazo, la lactancia e inclusive las situaciones de estrés. Y finalmente, esta lista tan grande de fármacos que cuando estemos ante una hiperprolactinemia tenemos que investigar. Tenemos que saber si el paciente no está tomando este tipo de antieméticos como la metoclopramida, ¿verdad? O la domperidona, de antihistamínicos, ¿verdad? O de tratamientos que se usan para la migraña, de los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los IRS o ISRS, benzodiazepinas, opiáceos, medicamentos antiandrogénicos, ¿verdad? La melatonina, la carbamazepina, que se usa mucho como antiepiléptico, y estos antihipertensivos, que si bien es cierto no son los más usados, pero sí se llegan a utilizar en clínica. Entonces vean cómo hay una lista amplia de fármacos que inducen hiperprolactinemia, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Pues con esto vamos a terminar esta parte y en estos minutos que nos quedan les voy a compartir el programa para que empecemos a trabajar de una manera em, resumida, ¿verdad? Lo que es la glándula tiroides. Mm. Ajá. Bueno, ¿alcanzan a ver bien la pantalla?
Muy bien, jóvenes. Hace un rato les comentaba que la enfermedad más común endocrina es la diabetes mellitus. ¿En dónde es la enfermedad más común? En todo el mundo, incluido nuestro país, incluido nuestro estado. Es la enfermedad más frecuente endocrina. De hecho, es la enfermedad más frecuente en sí. Y en segundo lugar, como endocrinopatía, las más frecuentes son las enfermedades tiroideas, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Por supuesto, las tiroiditis, los procesos inflamatorios e inclusive hasta el cáncer tiroideo. Y aquí vamos a ver en este recorrido de 5 temas cuáles son las características funcionales de la glándula tiroides. Como siempre, ¿verdad? Empezamos por la anatomía fisiológica y estoy viendo que no. Bueno, la imagen de la izquierda, que al parecer la copié mal, es localizar. Recuerden que la glándula tiroides, como lo vimos al inicio, en el capítulo 1, es la glándula más superficial que tenemos. Está en la cara anterior de la base de nuestro cuello. Es una glándula que está constituida por 2 lóbulos, así se les llama, derecho e izquierdo, unidos por un travesaño central, que es el istmo tiroideo. Ocasionalmente, a veces hay un pequeño lóbulo residual que se llama piramidal. Es un lóbulo residual de desarrollo embrionario, no es inconstante. La histología, tenemos que en esta gráfica, es el capítulo, ahí dice 74, es un error, es el capítulo 77 de nuestro PDF de Guyton. En la histología, aquí tenemos que la glándula tiroides es una glándula doble como el páncreas. Las células que forman los folículos tiroideos, ahí las tenemos, ¿verdad? Los folículos son células epiteliales, generalmente cúbicas o altas, y ahí es donde se sintetiza y se secretan las llamadas hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Y entre los folículos, aquí no está señalado, lo que se ve ahí es que son vasos sanguíneos, pero a un lado de los folículos, entre también los vasos capilares, están las células parafoliculares, que también se llaman células C, porque en ellas se sintetiza y se secreta la calcitonina. En este capítulo no está la calcitonina, porque la calcitonina es una hormona que participa junto con la paratormona y junto con la vitamina D3, esas 3 hormonas, vuelvo a repetir, calcitonina, paratormona y vitamina D3 activa, el colecalciferol, o que la forma activa es el 1,25-dihidroxi D3 o colecalciferol. Esas 3 hormonas son las que regulan el metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces eso está hasta el capítulo siguiente, el capítulo 4. Entonces, por eso no la vemos aquí a la calcitonina. El efecto de esta hormona es contrario a la paratormona. La paratormona tiene efecto hipercalcemiante, la calcitonina tiene efecto hipocalcemiante, ¿sí? Se usa para pacientes que tienen hipercalcemia. Aquí tenemos el primer tema, que es la síntesis. Esta hormona, ¿verdad? Necesita dos elementos, tiene 2 requisitos la síntesis, jóvenes. El número 1 es disponer de yodo. Este esquema es de nuestro capítulo 77 de Guyton, ¿verdad? Y entonces, cuando dispone la célula del yodo, entonces, ¿a partir de qué dispone? De la dieta. Y como el contenido de yodo de la mayoría de los alimentos es muy bajo, los que tienen más yodo son los productos marinos y no los comemos diario. Entonces, a nivel mundial se le agregó a la sal común. La sal que utilizamos para cocinar, para nuestros alimentos, es una sal yodada o yodatada. Si no lo habían visto, chequen cuál es el contenido de yodo, porque si no fuera así, todo mundo tendríamos bocio, crecimiento de la glándula por falta de yodo, tendríamos hipotiroidismo. No tenemos porque además nuestro consumo de sal, acuérdense que es excesivo, ¿sí? Y entonces vamos a fijarnos en esta diapositiva, en los pasos, jóvenes, en los pasos, déjenme ver aquí.
Ajá. Donde dice NIS. Bueno, ahí significa que es un cotransportador. Acuérdense que la S es de sin porte. Nosotros esta palabra no la usamos, utilizamos cotransportador. Es un cotransportador sodio-yodo. Ese es el primer paso, ¿verdad? Captación del yodo a partir de la sangre, de los capilares, ¿verdad? Y entra por este cotransportador. El segundo paso, ahí tenemos, ¿verdad? Que el yodo que ingresa debe de ser oxidado. Y entonces hay un sistema de peroxidasa. Vean ahora el borde que ve hacia la luz del folículo. Y ahí tenemos que el yodo que entra, ¿verdad? Es oxidado por un sistema de peroxidasa que las iniciales de este sistema es T mayúscula, T de taza, PO. Significa tío o tiroperoxidasa, ¿verdad? O peroxidasa tiroidea. Y aquí tenemos que este mecanismo que hace pasar al yodo involucra ahí otro contratransportador, una proteína que se descubrió más recientemente, que es la pendrina. ¿Qué pasa cuando el yodo ya se oxidó? Ya está dentro del folículo tiroideo. El siguiente paso es que la célula folicular sintetiza una proteína que está ahí señalada con la inicial T mayúscula G, es la tiroglobulina. Y esa tiroglobulina tiene más de 100 aminoácidos tirosina. Y sobre la tirosina se van a construir las hormonas tiroideas. ¿Qué va a hacer el yodo ya oxidado? Va a ser incorporado a la tirosina. Y entonces ese segundo paso se llama así, yodación de tirosina. ¿Cuáles son los productos que se forman, verdad? Pues los productos que se forman están ahí abajo, como MIT, monoyodo tirosina. Segundo producto, que en lugar de un yodo, a la tirosina se le incorporen dos, entonces diyodotirosina, DIT. Y todo esto está ocurriendo sobre la molécula de la tiroglobulina, en esos aminoácidos tirosina. Y el siguiente paso, jóvenes, se le llama acoplamiento de yodotirosinas. Y entonces se va a acoplar la MIT con la DIT y de esa manera se van a formar las hormonas tiroideas. Hay tres formas de hormonas tiroideas. Ahí está la T3, luego está una que se llama RT3, que significa T3 inversa. Inversa. Ahorita vamos a ver una diapositiva de Guyton que está mejor representado. Y la T4, que es la tiroxina, ¿sí? Entonces vamos a ver esta diapositiva y vean, es también de Guyton. Y aquí están los pasos que acabamos de comentar, jóvenes. Aquí están, vean, ¿verdad? Para la síntesis de las hormonas tiroideas. Ahí tenemos el aminoácido tirosina arriba y está viéndose cómo se sintetiza la tiroglobulina para que tengamos disponible los aminoácidos tirosina. Luego la yodación de la tirosina. Observen la fórmula estructural. Arriba se le incorporó un solo yodo. Oxidado, vean arriba, está oxidado. Si el yodo no se oxida, no se puede incorporar. De manera que si una persona no tiene el sistema de peroxidasa tiroidea, va a tener hipotiroidismo. Es raro, pero ocurre. Vean la segunda opción, ahí abajo, se le incorporó dos yodos. Entonces, la primera es la monoyodotirosina y la segunda es la diyodotirosina. ¿Qué ocurre en el siguiente paso, verdad? Que se van a acoplar. ¿Quién se va a acoplar? Las yodotirosinas, ¿verdad? Se van a acoplar. Es decir, ¿para qué se van a acoplar? Para formar a las hormonas tiroideas. Y ahí vean la diferencia. La T3 normal, que no le ponemos normal, pero simplemente no es la inversa. Vean cómo tiene afuera está la monoyodotirosina y adentro está la diyodotirosina. Y vean cómo la inversa, la RT3, pues está invertida. Afuera está la DIT y adentro, ¿verdad? Está la
este, la MIT. Y si ustedes dicen, ¿y eso qué? Pues de todas maneras tiene uno y una. No, jóvenes, es que invertir la posición de las yodotirosinas hace, fíjense lo que hace, la T3, que el nombre completo, pues ahí está, fíjense qué largo. 3,5,3' triyodotironina. Ese es el nombre de la T3. Ahora entendemos por qué todos le llamamos T3, ¿no? Y fíjense la RT3. Ahora es 3,5 triyodotironina. Y entonces, ¿qué ocurre cuando la posición se invierte? Pues resulta, ¿verdad? Y tómenlo en cuenta. La T3 normal, no la reversa, es la hormona tiroidea más potente. Más potente. En cambio, la RT3 no tiene efectos, no tiene acciones. Es una hormona sin acciones. Y entonces vean cómo se importa la posición en la que se formen, ¿verdad? Los compuestos. Vean abajo la T4. La T4, pues resulta de la unión de dos diyodotirosinas. Y entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Ahí no le pusieron el nombre completo, le pusieron un sinónimo que es tiroxina con X. T4 o tiroxina son sinónimos. El nombre largo es tetra de 4, tetrayodotironina, tironina. ¿Eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta hormona, la T4, es la que la glándula tiroides produce más y secreta más. Produce más, ¿verdad? Casi 4 veces más que T3. Pero T3 es la más potente en sus acciones. Y finalmente, jóvenes, ¿por qué la T4 es la que se produce más? Porque cuando llega a actuar a los tejidos, la T4, jóvenes, se va a convertir en T3, como lo vemos aquí. Todo lo tienen en su capítulo 77. Y vean, ¿verdad? Esto, jóvenes. Vean ahí cómo está, ¿verdad? Ahí tenemos cómo la T3 llegó, ¿verdad? Y actuó, eh, está ahí arriba. Voy a cerrar esta ventana, ya. Entra y vean cómo las células, ¿cuáles células? ¿Dónde actúa? Las hormonas tiroideas son hormonas con efectos sistémicos, jóvenes. Y ahí están enlistados, ¿verdad? Vean cómo influye en el crecimiento y desarrollo somático, como la hormona de crecimiento. En el desarrollo importantísimo, jóvenes, del sistema nervioso central. Y por favor ahí pongan una aplicación clínica importante. ¿Qué le va a pasar a un recién nacido? ¿Qué le va a pasar a un niño que tenga hipotiroidismo? Fíjense lo grave. Con la acción número 1, el niño va a tener retraso en el crecimiento somático, va a tener corta estatura. Afortunadamente, esa alteración es reversible. Cuando el niño reciba tratamiento sustitutivo, va a corregir su desarrollo somático. Pero, ¿qué le va a pasar a nivel del sistema nervioso central? A nivel encefálico, jóvenes, va a desarrollar retraso mental. ¿Y por qué retraso mental? Porque hay muchas lesiones. Va a haber, si no hay suficientes hormonas tiroideas, hipoplasia neuronal. Hipoplasia. Va a haber falta de mielinización de las fibras. Va a haber disminución en la producción de la sinapsis. Va a haber hipovascularidad cerebral. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que esas lesiones de un desarrollo insuficiente del encéfalo son irreversibles, jóvenes. De tal manera que cuando los niños nacen en México y en el mundo, dentro de lo que se llama el tamiz con Z o tamizaje neonatal, los médicos estamos obligados por norma oficial mexicana a realizarles a los niños su medición de hormonas tiroideas, porque solo contamos
con pocas semanas, 6, 8 semanas, para darles el tratamiento sustitutivo y evitarles el retraso mental por el daño a nivel del encéfalo. Tómenlo en cuenta, jóvenes. Eso es grave porque el desarrollo en estatura se va a corregir. Aún nos tardemos 3 meses o más. Pero el desarrollo mental, el desarrollo del encéfalo, no. Eso se queda como lesión permanente. Fíjense lo que hacen las hormonas tiroideas. Son las que estimulan nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo. ¿Y de ahí qué saco? Pues el cuadro clínico, jóvenes. Imagínense una persona con hipotiroidismo, pues va a tener hipometabolismo. No va a quemar calorías, entonces va a subir de peso. ¿Qué va a hacer la persona con hipertiroidismo? Pues va a tener hipermetabolismo. Entonces va a quemar muchas calorías, pues va a bajar de peso. Y aquí hay otra aplicación que es un fraude médico. Hay médicos que van a determinadas zonas y les dicen a los pacientes que ellos traen fármacos de Europa, de Suiza, se los venden carísimos para bajar de peso, que en un mes los pueden hacer bajar 15 a 20 kilos de peso. Claro que sí. ¿Qué es lo que les dan? Hormonas tiroideas. Les producen un hipertiroidismo, fíjense. ¿Y cuánto cuestan las hormonas tiroideas? Menos de 500 pesos. ¿A cómo se las venden a los pacientes? En miles de pesos. Fíjense nada más eso, ¿sí? Aumenta la calorigénesis. Eso quiere decir que el paciente con hipotiroidismo va a tener calorigénesis disminuida, entonces intolerancia al calor, perdón, al frío. Todo el tiempo anda cubierto. Hace calor y él tiene que andar cubierto con un saco, un suéter, duerme cubierto. En cambio, el hipertiroideo, exceso de calor, está haciendo frío y no se tapa, ¿verdad? Y luego las acciones sistémicas. Vean este esquema que nos da Guyton, ¿verdad? Y es un esquema importante, ¿verdad? Para ver todo cómo actúa la hormona tiroidea. Vean cómo entra a la célula, ¿verdad? Y dentro en el citoplasma es un sistema de desyodasa, monodesyodación de T4 se llama, monodesyodación periférica, porque claro que lo que hace esa enzima es quitarle un yodo y convertirlo en T3. ¿Y por qué tiene que ser así, jóvenes? Porque el receptor de estas hormonas está en el núcleo, véanlo, ¿verdad? Está ahí en el núcleo. Ahí ese receptor forma un dímero con el receptor retinoide X y se une el receptor de la hormona tiroidea unido en dímero con el receptor retinoide al llamado elemento de respuesta a la hormona en los genes, en el ADN. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque la hormona transcribe muchas enzimas que van a ser responsables de todas las acciones que están ahí abajo. Vean, el crecimiento, el desarrollo del sistema. Esto está en inglés porque así es mi versión. Ustedes la tienen en español para que no sufran. Vean a nivel cardiovascular. Si hay hipertiroidismo, pues es porque aumenta frecuencia cardíaca. Aumenta. El hipotiroideo va a tener bradicardia. El hipertiroideo, taquicardia. O sea, son respuestas. El hipotiroideo, disminución de gasto cardíaco. El hipertiroideo, aumento de gasto cardíaco, ¿verdad? También la respiración, ¿verdad? O taquipnea en el hipertiroideo, bradipnea en el hipotiroideo. Y vean el metabolismo, jóvenes. Por supuesto, las hormonas tiroideas inducen la expresión de todos nuestros sistemas enzimáticos que aumentan el metabolismo. El mitocondrial, la activación de la ATPasa, eso de potasio, aumenta el consumo de oxígeno, pues por eso hay taquicardia. Por eso hay aumento del gasto cardíaco, porque las células están hipermetabólicas, necesitan consumir más oxígeno, ¿verdad? Vamos a terminar, ya nos quedan poquitos minutos, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos cómo se regula el funcionamiento tiroideo. Bueno, pues se regula con el eje hipotálamo, adenohipófisis, glándula tiroides. Y aquí tenemos, ¿verdad? Representado este esquema nuevamente, es capítulo 77 de Guyton. Y ahí tenemos, ¿qué hace el hipotálamo? Pues sintetizar y secretar la TRH, la hormona liberadora de tiroestimulante. ¿Qué hace la adenohipófisis?
pues va a liberar la hormona TSH, la hormona tiroestimulante o tirotropa. Y esa hormona se va a la glándula tiroides y acuérdense de los dos efectos. Por un lado, estimula todos los pasos de la síntesis. Todos los pasos quiere decir el cotransporte de sodio-yodo, que es la captación de yodo. Activa la oxidación del yodo por el sistema de la TPO. Activa la yodación de la tirosina, que también lo hace la misma enzima. El sistema enzimático TPO oxida y también es el que yoda a la tirosina, a formar MIT y DIT. También la tiroestimulante activa el acoplamiento de las DIT y MIT para formar T3 y T4, ¿sí? Y activa la secreción, jóvenes. La secreción, bueno, pues no vimos aquí, ¿verdad? Pero aquí está el esquema y ahí vemos en la parte inferior cómo las hormonas se almacenan dentro de los folículos, formando parte de la molécula de tiroglobulina. Entonces las hormonas, cuando van a secretarse, el folículo está lleno de ese material, donde está la tiroglobulina, con las hormonas, con las yodotirosinas, que se llama coloide tiroideo. Es un material en forma de gel, en estado, perdón, de gel. Entonces, la secreción de las hormonas tiroideas implica la pinocitosis de ese coloide y luego en el borde basal se libera, hay enzimas proteolíticas que solo secretan las hormonas tiroideas. ¿Qué sucede con las MIT y las DIT? Fíjense, el esquema está bien hecho, se reciclan, pero no se reciclan para formar directamente más hormonas, sino miren lo que hace la célula folicular, las desyoda. A las MIT y DITs las desyoda. Y ese yodo se vuelve a usar para sintetizar hormonas tiroideas. Eso hace que entonces la glándula tiroides tenga dos fuentes de yodo. El yodo de la dieta, que es el que ingresa por el cotransportador NIS, y el yodo que resulta de la desyodación de las MIT durante la secreción de las hormonas tiroideas. Los dos fuentes de yodo se necesitan. Y bueno, jóvenes, terminamos. Este es otro esquema, ¿verdad? Que nos dice lo mismo, ¿verdad? El control hipotálamo, adenohipófisis, glándula endocrina. Es otra manera de representarlo, pero es lo mismo. Y terminamos, nos quedan un par de minutos con las aplicaciones clínicas. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo son las patologías más comunes. Esta figura la tienen ahí en su capítulo 77, es la figura 8. ¿Cuál es la causa más común, jóvenes? En el adulto joven es esta enfermedad que se llama de Graves-Basedow. Ellos la describieron. Es una enfermedad autoinmune muy frecuente, mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, 7 a 8 veces a uno. ¿Y a qué se debe? Acuérdense que las enfermedades autoinmunes hemos señalado en otra ocasión que el sistema inmune, los linfocitos, desconocen alguna célula como propia. En este caso, desconocen a la célula folicular tiroidea y empiezan a formar anticuerpos que se llaman TSI. Ahí está. La I es de inmunoglobulina, es un anticuerpo. La S es de estimulante a la glándula tiroides. Actúa como la TSH, pero a la segunda o a la 2 o a la 3 potencia. Todo el tiempo está activando, por eso son los datos clínicos. Ahí me faltó poner, ¿verdad? Por supuesto, el bocio. Pónganlo, ¿verdad? Donde dice exoftalmos, también pónganle bocio. Y en las manifestaciones clínicas es un bocio moderado, no es gigante, es un bocio moderado. Hay pérdida de peso, intolerancia al calor, por supuesto taquicardia, la inquietud, el insomnio, todo eso, hay infertilidad. Si la mujer se embaraza, puede ser causa de aborto, de repetición. Y miren qué importante, lo único bueno es que reduce el colesterol. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con un perfil de tiroideo, jóvenes, así se llama la prueba. Perfil tiroideo en el cual las hormonas T4, T3 van a estar aumentadas, tanto las hormonas totales como las libres, y la TSH y la TRH van a estar inhibidas.
Eso es por el mecanismo, ¿no? Y finalmente el tratamiento con antitiroideos como el PTU, que es el propiltiuracilo, metimazol, la cirugía, ¿verdad? La tiroidectomía subtotal y material radioactivo con el radioyodo. Y aquí tenemos para terminar el hipotiroidismo crónico del adulto. La etiología, ¿verdad? Es más común la tiroiditis, también autoinmune de Hashimoto, y aquí son anticuerpos de diversa índole, antitioperoxidasa o tiroperoxidasa, antitiroglobulina, antimicrosomales. Esos destruyen a la célula folicular. En el niño es la genesia tiroidea. Y el cuadro clínico, vean todo lo contrario: aumento de peso, hipotermia, bradicardia, somnolencia, estreñimiento, esterilidad. También el hipotiroidismo es causa de esterilidad. Y hipercolesterolemia, eso es importante, ¿verdad? El diagnóstico es al contrario: las hormonas tiroideas bajas y la TSH aumentada. Ese es el hipotiroidismo primario. Y el tratamiento siempre será sustitutivo con T4 o una mezcla de T4 y T3. El tratamiento es de por vida, porque la glándula no se regenera. Entonces, estas pacientes vean esa cara que se les va llenando de grasa, de edema, es porque se deposita un material, ¿verdad?, de mucopolisacáridos que absorben agua, y entonces la cara se ve hinchada, cada vez más hinchada. Eso afecta a las glándulas, perdón, a las cuerdas vocales, y son pacientes que su voz se va haciendo ronca. Son pacientes que se mueven lento, que su razonamiento, sus funciones cognitivas son lentas, que siempre tienen frío, ¿verdad? Que duermen mucho. Amigues, dice la doctora que ya no, que ya no inicie la sesión. O sea, me imagino que